Bueno, voy a... La palabra técnica, Sarasa. Bueno, vamos a ver el principio de superposición. Y un problema no trivial, que es el problema 13. ¿Sí? El problema 13 habla de una esfera de radio R cargada uniformemente con densidad ρ, posee un agujero esférico de radio R más chiquito en su interior. El centro del agujero está a una distancia de, ahora voy a hacer el dibujo, de R menos R. Obtenga el valor del campo eléctrico sobre el eje de simetría de la configuración. Verifique que en el centro del agujero el valor del campo es el mismo que habría si no se hubiera practicado el agujero. Bueno, este ejercicio integra, como dice ahí, la aplicación del principio de superposición y la ley de Gauss. Este es el problema que tenemos, ¿sí? Una esfera con un agujero, ¿sí? Ahora, me habla de un eje de simetría. Entonces, para eso tengo que ver qué sería este eje de simetría. Bueno, el eje de simetría, si yo lo veo así, realmente esto así, una esfera con un agujero pareciera no tener simetría. Pero si yo lo reubico, ¿no? De alguna manera, yo puedo ver que si yo pienso un eje que una los dos centros, esto tendría como una especie de simetría de rotación en torno a esos dos centros. Es decir, si yo lo pongo así, yo lo que vería es que en este eje donde yo tengo que calcular el campo, ¿sí? Tengo como una simetría de rotación, o sea, hay como una especie de simetría esférica. Esférica no, cilíndrica, de rotación en torno al eje Z. Entonces, lo que voy a hacer es, por esto mismo, decir, bueno, para que se evidencie esa geometría cilíndrica, voy a poner que ese eje que une los dos centros sea el eje Z. Si elijo ese sistema de coordenadas. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Nosotros podemos calcular el campo por definición, ¿sí? Pero lo que pasa es que es medio complejo de parametrizar la superficie esta celeste, porque fíjense que acá hay un agujero. Entonces yo tendría que parametrizar de alguna manera en particular, porque para phi sí, entre 0 y 2pi. El R no vale, o sea, hay como una dependencia con z, ¿no? Y por lo tanto con θ. Incluso hay una zona de R donde no hay carga, digamos. Es como medio complicado parametrizar la superficie verde. Turquesa, qué sé yo. Entonces, la idea es pensar este problema como la superposición de dos esferas. Y acá viene el truco, chan. Pensar que en realidad yo tengo una esfera maciza de carga Q y otra esfera ubicada donde está el agujero de radio menos Q. De radio Q', perdón. De radio Q'. Pero entonces yo cuando superpongo ambas cargas, es decir, cuando pongo esta carga blanca acá, tengo que tener acá un agujero. ¿Qué es tener un agujero acá? Es no tener carga. Es decir, que Q' y la Q que está acá, la carga que está acá, ambas sumadas en esta región tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, no es esta Q, es la carga que está, esta carga roja, digamos. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la carga en la región roja? Bueno, la carga en la región roja es, esto tiene radio R, ¿no? O sea, esta esfera roja tiene radio R también, R chiquita. Todo esto tiene una densidad uniforme ρ0. Entonces, la carga roja acá es la densidad ρ0 por el volumen de esta esfera chiquita. ¿Sí? O sea, 4pi r³ sobre 3 por r0. Esa es la carga acá en la zona punteada. O sea que Q', ¿cuánto tiene que valer? A ver qué dice el chat. Ay, este chat que me hace mal. Se quedaron hablando de Venus, ¿no? Sería menos Q rojo. Menos Q rojo, bien, bárbaro.
Exacto. No, claro, no es menos Q, sino menos Q rojo. Perfecto. O sea, perdón que no subí la clase de Facu todavía. Si no, no dormí con eso. Claro, exactamente. O sea, sería menos 4pi R cubo 3 por R0. ¿Por qué? Porque cuando yo superponga las dos, acá no tengo que tener carga. Entonces, en realidad, ¿sí? Esta Q' tiene que ser menos Q rojo. ¿Sí? Eso que acaba de decir el compañero recién. No vi el nombre, perdón. Entonces, se ve la barra de coso, ¿no? No. Entonces, por un lado yo tengo que esta esfera tiene esta carga. 4/3 de pi por r grande al cubo, por ρ0. Y esta tiene una carga Q' menos 4/3 de pi por r cubo por ρ0. Entonces la idea es que yo tengo que superponer el campo de ambas esferas en todo el espacio. Bueno, acá va a haber dos temas. Un tema que es calcular el campo de una esfera, que más o menos ya lo hablaron y ya lo discutieron bastante con Facu en la primera parte de la clase, al menos las simetrías, ahora vamos a ver el cálculo. Y el otro punto que vamos a ver es la superposición, y cuando hablamos de superposición es cómo evalúo además en un eje determinado. Esas son como las tres cosas que vamos a ver. Entonces, puedo pensar entonces que tengo una esfera con ρ0 y otra esferita con menos ρ0, ¿no? Porque fíjense que si volvemos acá, esto sería como una densidad de carga uniforme de menos ρ0. Bueno, para eso vamos a un problema aparte. Agarro y me voy a un problema aparte y calculo el campo de una esfera de radio A y densidad uniforme ρ0, y calculo el campo en todo el espacio. Esto es un problema de alta simetría, como recién explicó Facu. Es un campo que va a ser un campo que va a depender solo de la componente R de esféricas, no de cilíndricas, R de esféricas, y va a tener dirección NR de esféricas, ¿sí? Entonces el campo va a ser así. Con esta alta simetría, esta es una de las pocas distribuciones localizadas donde yo puedo usar Gauss para calcular el campo eléctrico. Entonces, ¿qué me dice la ley de Gauss? La ley de Gauss me dice que la integral de RDS, o sea, del flujo a través de una superficie cerrada, es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Problema de simetría esférica, entonces la mejor superficie de Gauss va a ser una esfera. Pero voy a tener que distinguir entre el campo adentro y el campo afuera. ¿Sí? O sea, voy a tener que tomar una esfera adentro y una esfera afuera para calcular el campo eléctrico, y la carga encerrada va a ser diferente. ¿Por qué tengo que distinguir entre adentro y afuera? Porque el campo, la simetría del campo va a reflejar la simetría de la distribución de carga. Entonces, una cosa es estar adentro de la carga y otra cosa es estar afuera de la carga, ¿sí? Bueno, ya le hice muy rápido, pido disculpas, si quieren después me detengo con esto. Ahí está. Voy acá. Yo tengo que hacer la integral del campo E a través de la superficie cerrada. A ver, no, ¿quién es DS? DS es R cuadrado seno de tita de phi, ¿sí? Seno cuadrado seno de tita de phi, ¿sí? Y R es en R en el reversor. Y acá el diferencial de superficie tiene un R reversor normal. Si yo integro esto, E de R sale de la integral y me queda la integral del ds en toda la esfera. La integral del ds en toda la esfera es nada más y nada menos que el área de un casquete esférico de radio R, o sea, 4pi r cuadrado. Ahora, la carga encerrada no es lo mismo si estoy adentro que si estoy afuera. Si estoy acá adentro, la carga encerrada es el volumen, como es uniforme, es
el volumen de esta esfera roja, o sea, 4/3 de pi por r cubo por ρ. Alguien preguntó, de hecho, en el grupo, ¿qué pasaba cuando ese ρ dependía de r? Bueno, cuando ese ρ depende de r no se pierde la simetría esférica. Pero entonces acá la carga encerrada no es directamente el volumen por el ρ, ¿sí? Sino que tengo que integrar ρ en todo el volumen. Perdón, yo esto lo pasé muy rápido, me doy cuenta en esta diapo, un poco asumiendo que habíamos visto lo de esféricas. Cualquier cosa, puedo volver si quieren la clase que viene con más detalles sobre esta cuenta, o cuando lo pongo en la página, yo ya lo puse en la página, pero como una versión preliminar, voy a hacer más detalle de toda esta cuenta, me parece, porque no lo pasé muy rápido. En cambio, cuando yo encierro acá con esta esfera roja, esta esfera gris, el volumen, perdón, de carga, es solo el de la esfera gris. O sea, es 4/3 de pi por a al cubo. ¿Sí? El volumen de esta esfera gris. Si no, no basta R. Acá, de A a R no hay carga. Por ρ. Despejando, y teniendo en cuenta que el campo es en el reversor, me queda que el campo de la esfera adentro es R por ρ dividido 3 epsilon 0 en el reversor, y afuera es el radio de la esfera de carga por ρ sobre 3 r cuadrado epsilon 0. Esto para una esfera de carga uniforme, de distribución de carga uniforme. Esto es para cualquier esfera de radio A y densidad ρ. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Pregunten. Insisto que igual voy a subirlo con más detalle la cuenta en la página. Perdón, si alguien pregunta en el chat, estoy... ahí conseguí abrir el chat. Yo igual creo que Facu la simetría se trató, todo bien por ahora, ok. La simetría ya las trató Facu y la cuenta, bueno, después la voy a desglosar un poco más. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero evaluar el campo en el eje Z? ¿No? Porque a mí me pide mi problema que evalúe en el eje Z. ¿Por qué en el eje Z? Porque va a ser muy complicado calcularlo en todo el espacio. Entonces, solo me piden el eje Z. Bueno, si lo calculo en el eje Z, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es evaluar el punto campo en Z versor. O sea, cada vez que me aparece R en R versor, en realidad tengo que escribir Z en Z versor. ¿Sí? Porque es como que evalúo en un eje. Ahora, una cosa que tengo que tener cuidado es que el R versor solito, cuando me aparece R versor solito, en realidad es el signo de Z en Z versor. ¿Por qué? Veamos acá. El R versor es un versor móvil, que siempre apunta saliendo de la esfera, siempre apunta saliendo de la esfera. Cuando estoy en Z positivos, apunta en Z positivo, pero cuando estoy en Z negativos, va a apuntar para abajo, ¿sí? A ver si tengo... Esperen un poco que quiero ver a ver si puedo dibujar. Ay, Dios. Complicado a veces este zoom. Bueno, no me aparece la barra de herramientas. Me peleo con la barra de herramientas que a veces no baja. Entonces quería... A ver si puedo hacerlo. Ahí está. ¿Ven? Como que acá apunta hacia arriba el R reversor y acá apunta hacia abajo el R reversor. Entonces, no es que el R reversor es el Z en Z versor, ¿sí? Sino que depende de si estoy en Z positivos o en Z negativos. Entonces, cada vez que yo hablo del R reversor y lo evalúo en el eje Z, es el signo de Z por Z versor, ¿sí? Porque no es lo mismo que esté en Z positivos que en Z negativos. En cambio, el Z versor siempre es en Z, o sea, siempre es para arriba. Entonces,
Otra manera de escribir el signo de z es escribiendo como z sobre el módulo de z. ¿Sí? Es otra manera, o sea, cada vez que me aparece el R versor lo escribo como z sobre el módulo de z en z versor. Y cada vez que me aparece R vector, tengo que evaluarlo en el eje z, es z en z versor. Entonces, yo tengo, bueno, sí, muy rápido. Yo tengo este campo. Y fíjense que acá tengo, tengo R en R versor. Y acá tengo R versor dividido R cuadrado. Bueno, R en R versor lo puedo escribir como Z en Z versor si evalúo en el eje Z. Eso no hay problema. ¿Por qué? Porque el signo del R versor me lo está dando Z acá. Así que en ese sentido no va a haber problema. Si incluso quieren poner Z en módulo de Z en Z versor, se les va a simplificar y les va a quedar así. Ahora, cuando voy a acá, R cuadrado es el módulo de Z cuadrado, cuando lo evalúo en el eje Z. Ahora, R versor, para reemplazarlo correctamente al R versor, es Z en Z versor dividido módulo de Z. Entonces, por eso me queda un Z acá arriba, un Z cubo acá abajo y un Z versor acá. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Sí, yo no entiendo por qué, o sea, siento que es darle mucha vuelta a lo mismo, porque antes estaba, no sé, No, me da porque esa lo tenés que sensación. evaluar en el eje Z, ¿no? Sí, sí, pero ¿por qué poner el módulo ahí, por ejemplo, y no dejarlo como Z suelto y ya está? Porque si lo dejas como Z suelto, o sea, R solo es en realidad el módulo de R. R siempre es positivo, R solo, Sí, ¿sí? Y el signo, de alguna manera, te lo da R versor, que puede ir para cualquier lado. ok. En cambio, cuando vos vas a un sistema fijo, el Z versor apunta para un único lado. Si vos querés traducir esa información a versores fijos, tenés que mantener de alguna manera los signos. Entonces, si es R y lo evalúas en Z, no es Z, porque R siempre es positivo. Entonces tiene que ser el módulo de Z. R es siempre la distancia, para que lo veas, R es siempre la distancia del origen a un punto determinado. ¿Sí? Eso es R en esféricas. Cuando vos lo evaluás en el eje Z, estás hablando de la distancia del 0 a un punto del eje Z, sea para arriba o para abajo. Como es siempre distancia, tiene que ser módulo de Z. ¿Sí? Ok, pero entonces estamos mezclando como el R que vas a hacer en positivo con el Y Z, pero después yo el hay que Z tener cuidado con el R versor, claro. ok, yo estaba pensando como el Z que, o sea, puede tomar valores negativos si voy por debajo. Exacto. Por eso, a ver, tal vez, por eso digo, yo tal vez abusé. Acá donde dice R versor, si evalúas en Z, tendrías que poner un módulo de Z. Y acá donde dice, perdón, donde dice R. Donde dice R versor, tenés que poner signo de Z por Z versor. Signo de Z por módulo de Z es Z. Entonces, por eso acá te queda Z en Z versor. Después, ¿Puedo hacer un vos, Bien, comentario? ¿para qué termino de explicar esto? Sí, Sí. perdón. Acá donde dice R cuadrado, tengo que poner un módulo de Z al cuadrado, porque estoy hablando de distancia. Y acá donde bien. dice R versor, pongo signo de Z por Z versor. Otra manera de escribir signo de Z es poner Z sobre módulo de Z. Entonces, este módulo de Z al cuadrado con el módulo de Z que está dividiendo acá, me queda módulo de Z cubo. Y acá, este R versor queda Z en Z versor. Y por eso me queda esto así. Ok, ahí creo que lo entiendo. Es como para hacer una traducción de Es una esféricas, porque acá solo tiene evaluación dependencia se de. llama. Claro, Ok, que transmita lo mismo, tiene que transmitir lo sí, mismo. De que si yo tengo acá que el campo me apunta hacia arriba, me tiene que seguir apuntando hacia arriba en esta evaluación. Dale, ok. Facu, sí. Sí, lo que te quería decir es que, algo que está bueno siempre tener en mente, que más allá de esféricas, cilíndricas, todo lo que quieras, R versor, cuando uno habla de R versor, esféricas, o sea, no el de cilíndricas, digamos,
Eso no es más que el vector R dividido su norma. Sí, ¿Eso se ve? Entonces, sí. probá a hacer eso para el caso específico, R igual a Z en Z versor, y vas a ver que el R versor te queda exactamente lo que puso Andrea. Es otra forma de llegar a lo mismo, si tenés que decir, no, pero le tengo que poner el signo, esto siempre es positivo. Agarrás el vector Z en Z versor y lo dividís por la norma de Z en Z versor. Te va a quedar No, sí, exactamente... sí, sí, las cuentas las entiendo. Yo preguntaba más Ah, por la motivación para hacer esto, pero ya me quedó un poco más claro. Pero sí, sí, se entiende, se entiende. No, igual está re bueno, Manuel, que preguntes. O sea, la motivación sería que yo por hacer mal un reemplazo, físicamente me esté dando para otro lado el campo eléctrico de lo que me tiene que dar en realidad. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos. Bueno, con esto tengo el campo eléctrico de una esfera uniformemente cargada de radio A en el eje Z. Casi la tengo, casi tengo el problema. ¿Por qué? Porque ahora tengo que hacer la superposición. Entonces, si yo tengo la esfera grande, ahora me quedó esto acá. Yo tengo la esfera grande con un sistema. Me quedaron las flechas estas acá para que las saco. Bueno, cuando me aparezca la barra las saco. Yo tengo una esfera grande de densidad ρ0 y radio R. Entonces, si yo lo evalúo en el eje Z, solo tengo que reemplazar en el problema anterior, fíjense, porque además ambas esferas están en el origen, entonces tengo que el Z está, o sea, está centrado, justo sale desde el origen. Y entonces lo que tengo que hacer es evaluar, o sea, cambiar en vez de ρ del problema anterior por ρ0, y en vez de A por R grande. Y me queda esto que está acá. Acá no hay problema. Bueno, ¿qué pasa con la esfera chiquita? Cuando tengo la esfera chiquita no está en el origen. Está desplazada. ¿En cualquier lugar? No. Está desplazada en Z. Yo podría tenerla desplazada en otra dirección, pero en principio está desplazada en Z. También elegí el eje Z para que solo quedara desplazada en una dimensión, no tuviese simetría de rotación. O sea, el eje Z yo tenía libertad de elegir ese eje Z. Bueno, entonces, yo desplazo la esfera en el eje Z, entonces, en todo lo que vi anteriormente, en vez de ρ, tiene que ser menos ρ0, en vez del radio A, tiene que ser R chiquita, pero como este cálculo yo lo hice para una esfera que está en el origen, ahora tengo que desplazarlo en D. O sea que cada vez que ponga Z, voy a poner Z menos D. Z menos D, Z menos D. Esa es la manera correcta. Y entonces el campo de la esfera chiquita me queda así. Donde este R cubo es... Perdón. Me llevo mal cuando se me desplaza todo. Paren que quiero que se me vaya esta barra. Donde el R cubo que aparece acá en la fórmula de abajo es el radio de la esfera chiquita. ¿Sí? No es el R versor ni nada. Justo lo que pasó en este caso coincidió. ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar eso. O sea, cada vez que ponía el radio A por el R chiquita esta, en vez de ρ por menos ρ0 y en vez de Z por Z menos D. Bueno, ahora tengo que hacer la superposición de los campos. O sea, tengo que sumar el campo este con el campo este. Bueno, ¿qué pasa? Yo voy a tener 4 regiones. ¿Sí? Voy a estar afuera de las dos esferas hacia arriba, adentro de la esfera chiquita y adentro de la esfera turquesa, la esfera grande, y afuera de la esfera chiquita y adentro de la esfera grande, y afuera de todas, o sea, la región 1 es equivalente a la región 4, ¿no? Es afuera de las dos esferas. Entonces, cuando yo reemplace, ¿sí? Tengo que hacer el campo como si fuese una función partida, ¿sí? Superponiendo los campos correctamente, porque yo tengo
el campo afuera de la esfera, adentro de la esfera chiquita y afuera de la esfera chiquita. Y después tengo el campo de adentro de la esfera grande y afuera de la esfera grande. Bueno, todos esos tengo que ser cuidadosa para reemplazar. Afuera de la esfera chica, afuera de la esfera grande. Afuera de la esfera chica, dentro de la esfera grande. Adentro de la esfera chica, adentro de la esfera grande. Afuera de la esfera chica, adentro de la esfera grande, afuera de la esfera chica. En cada una de estas regiones. Estos son tips, ¿sí? No es que yo hice el problema o sea, en detalle. Vi bastante. Escucho un mensaje. ¿Alguna duda? Esperen que voy a sacar el chat. Voy a sacar esto en problema local. Ay. No puedo acceder al chat. A ver. Ay, creo que ya lo tengo. Dice que no quedó claro cómo definiste el campo de la esfera chiquita. Voy, otra vez. No hay problema. Yo siempre parto de acá, ¿sí? Ahora tengo que calcular el campo de la esfera chiquita. Ahí está. Entonces, si tengo que calcular el campo de la esfera chiquita, ¿sí? Acá, cada vez que pongo Z, voy a poner Z menos D. Y acá también. Z menos D. ¿Por qué? Porque esto es el cálculo en el origen. Ahora lo tengo que trasladar a D. Y acá lo mismo. O sea, la idea es que el nuevo origen sea D, por eso es que uno le resta D. Exacto. Quizá entonces es medio obvio, quizá no. A mí me voló la cabeza, pensé que era menos y no más. Ah, bueno, porque uno tiene que pensar que ahora el origen está en Z igual D. Entonces, si pongo D, reemplazo Z por D, D menos D me da 0. Es el nuevo origen. Es una manera de verlo. Y ahora, en vez de ρ, pongo menos ρ0. Perdón el pulso, pero es lo que hay. Una persona con insomnio en cuarentena. Ay, perdón, es el celular de mi hijo. Y en vez de A, es el R chiquita, ¿no? Reemplazando todo esto, saco el campo de la esfera. ¿Se vio ahí? Ay, así se parece más a un pizarrón. Está bueno. Extraño el pizarrón mucho. Ay. El menos es de, claro, es de, porque fíjate, tenía carga negativa. O sea, ¿para qué tuviese un agujero en ese lugar? Perfecto. Creo que con esto hago clear. Ay, sí. No, ya está, con esto soy feliz. Bueno, igual sigue la clase, ¿eh? Ticket de salida, a ver, viajemos en primera clase. Che, Andrea, ¿querés que muestre el gráfico que mostré la vez pasada? ¿Te acordás? El de los campos con las esferas. ¿O después? No me acuerdo. No sé si uno que hice en Python. Perdón, tendría que haberte dicho antes de la clase, pero me olvidé. Dale, ahora lo mostrás. Después del ticket, si querés. Dale. O como quieras. No. Sí, no, te hacemos un... déjame terminar de cerrar esto, ¿sí? Y ahora lo mostrás. No sé, a ver, saquen ideas. ¿Qué ideas rescatan de esta clase? Fueron solo tips, pero me parece que es un problema muy jugoso. Ahora Facu les va a mostrar cómo se grafica el campo. Igual sigue la clase, ¿eh? No veo. A ver, chat. Pueden hablar también.
No, aquí hay que ser cuidadoso cuando haces la superposición de estas distribuciones de carga, porque tal vez en un principio pensarías que solo hay que cambiar dónde está la carga en sí y no cómo afecta afuera. Pero hay que Exactamente, sumarlo en todos buena lados. esa. Claro, hay que ser muy cuidadoso con la superposición. La superposición es región a región, ¿sí? Hay que, incluso partan la de más, porque igual la expresión de arriba de las esferas o abajo de las esferas seguramente sea la misma, pero no importa que la partan de más. Ustedes están superponiendo todo el tiempo funciones partidas, hablando matemáticamente. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con las regiones. Bien, ¿qué otra cosa? ¿Qué es lo que tuvo de lindo esto? A mí cuando me lo explicaron, simular un agujero con una carga negativa, a mí me pareció bastante ingenioso, ¿no? O sea, me pareció que eso está bueno. ¿Debería esperar que si D tiende a 0 voy a recuperar algo parecido al primer campo? Sí, sí. Y de hecho vas a ver que en Z igual D, el campo te va a quedar como si el agujero no existiera. Y ahora Facu va a mostrar por qué. Ya me acordé, Facu, de los gráficos. Eso ni lo esperaba. Bueno, pero ahora vas a ver por qué. Hay un apantallamiento, digamos. Ahora Facu con los gráficos. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más para salir de esta breve reseña? Calcular el campo de una configuración más compleja como la superposición de configuraciones conocidas. Bien, Nicolás, me gustó ese ticket. Bien, sí. Bárbaro. Viajas en primera. Virtualmente, ¿no? Porque olvídate, si vas a ser un investigador de CONICET, nunca vas a viajar en primera. Bueno, Facu, dale. Dejo de compartir y mostrar el gráfico. Dale. A ver, espera que se me engualichó el Python. A ver, lo tenía abierto recién y dice un cambio y se me resistió. Ahí está. Bueno. Hay que mirar un poco con cariño porque no me quedó muy redonda la esfera. ¿Esto qué es? Esto es, yo elegí un par de valores para D y R chiquita respecto al R grande. El rojo, lo superpuse como para que se vea un poco mejor. En rojo lo que tenemos es el campo sin el agujero. Y en azul es el campo con el agujero. Yo en particular puse R igual a 1, D igual a 1/4 y R igual a 1/2. Lo puedo modificar y ver qué onda. Lo primero que se ve, que es lo que estaba medio comentando, es que dentro de la esfera uno tiene un campo uniforme, lo cual es muy loco, a mí me resulta muy loco porque no parece obvio en principio. Y justo, como creo el ejercicio les dice que lo chequeen, que justo en el centro de la esfera interior, el campo de ambas versiones, con y sin agujero, coinciden. Eso a mí me resultó muy llamativo. Entonces, se ve cómo se deforma un poquito. El campo siempre es estrictamente menor, ¿no? Y es razonable porque tengo menos carga, es razonable que el campo baje en intensidad. Esto es solo el eje X, es el eje Z, perdón, exactamente. El dibujo de la esfera está para poder asociar cada tramo de la curva a un caso particular de las regiones que comentaba Andrea. Esto no es 2D, esto es campo en función de Z con una esferita dibujada atrás para que se vea un poco mejor. Y yo puedo modificar estos parámetros si quiero. Y si lo hago bien. Otra vez me la mandé. Por ejemplo, si ahora yo achico un poco la esfera, aunque que tengo que hacer el cambiazo de... No. Perdón, ¿eh? ¿Qué está pasando? Casa de herrero, cuchillo de palo. Que hice una modificación en el código para que se vea algo mejor.
pasa por improvisar. Si yo ahora achico un poco, se empieza a aparecer cada vez más. De hecho, afuera prácticamente no se nota. Yo también podría centrar. Si yo centro las dos esferas, recupero la simetría esférica del problema, y eso se representa en que el campo de este lado va a ser igual al campo de este lado. Alguien dijo algo. Sí, es uno que Preguntaban hice qué yo. programa es esa. Claro, no te quería cortar porque como estabas explicando. Sí. Después lo paso si quieren. Es un programa que tengo un montón de ejercicios de la primera guía que me enganché haciendo estos programas con un poco de visualización. Ahora, por ejemplo, lo voy a poner en el origen y ya con esto dejo que siga la clase porque si no se va a hacer un poco... Uy. Ven que acá, si lo pongo en el centro, quizás es un poco obvio en parte, pero recuperamos la simetría esférica del problema, ¿no? Porque de vuelta, ahora esto yo lo puedo pensar como una densidad que solo depende del radio, porque están las dos esferas en el centro, y se recupera una simetría como de reflexión, ¿no? Digo, una antisimetría. Lo que yo tengo de un lado es menos lo que tengo del otro, que es algo que más o menos uno esperaría. Flor, sí, esto yo lo hice con Spider, y lo estoy corriendo con Spider, pero se podría hacer en Google Colab. Yo acá tengo un Spider, lo muestro rápido. Yo acá tengo un Spider donde estoy corriendo este programita y le pongo unos parámetros y lo muevo. Después si me engancho lo hago un poco más interactivo y lo subo al Colab, así lo miran. Pero bueno, nada, eso es lo que quería mostrarles, como para verlo un poco, está bueno, jugar un poco con los parámetros y ver qué onda. Después capaz hago un Colab y se los paso para que lo miren y lo prueben. Por cierto, les debo el del disco, pero ese capaz lo subo. Lo tengo ya hace un montón, pero no lo quiero subir todavía porque no los quiero espantar. Cuando estén un poco más curtidos con la guía 1, lo subo, así no. Si así lo ven con ojos un poco más entrenados, pues se puede poner pesadito. Bueno, ¿terminaste, Facu? Ok. Bueno, entonces ahora pasamos la posta a Pablo. Damos 5 minutitos, ¿sí? Y pasamos la Vale, posta. pregunta, ¿le llegó a todos el archivo? Sí, Lo a mandé mí por me Google llegó. Groups. Sí. Sí, yo ya lo puse en la página. Bueno, ¿me ven ahí? Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar de lo que habló hoy Pablo, dipolos y potencial desarrollado de forma multipolar. La idea es mirar el potencial de una distribución de cargas que está muy lejos de donde yo la estoy mirando, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el espacio, supónganse, al lado de la Tierra, y supónganse que todas estas luces fuesen cargas eléctricas, supónganse, ¿no? Entonces yo veo toda una distribución, y acá tengo una sigma, si quieren, que es como que no sé qué forma tiene. Capaz puedo tener una ρ, porque para adentro capaz también hay una distribución. Pero si yo me alejo lo suficiente, no sé, me voy
a Marte, por ejemplo. Esta foto no sé si la sacó el Curiosity o el rover. No sé de qué año es. Bueno, ven que se ve el punto. Entonces, eso es una carga puntual, ¿sí? O sea, por más que yo tenga una distribución que no sé cuál es acá, si yo estoy lejos, es una carga puntual. Entonces, yo que digo, bueno, voy a usar la expresión del potencial para la carga puntual, que ya la vieron y la llamo B lejos, porque estoy lejos, ¿sí? Que es 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga sobre R, donde la carga es la carga total de toda la distribución, ¿sí? Y R es la distancia entre la distribución y donde estoy yo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esta carga vale 0? ¿Sí? ¿Quiere decir que el potencial lejos es 0? Bueno, en realidad acá lo que hice fue como trampa. Tengo que ser un poco más riguroso, ¿no? Chat. No se me abre el chat, no sé qué pasa. ¿Alguien hizo una pregunta por chat? No, dijeron sí, sí. A ver, déjame ver. No, ¿por qué está aproximado? Preguntan. ¿Cómo por qué está aproximado? Maximiliano pregunta. ¿El potencial Perdón, pero lejos? no entiendo tu pregunta. A ver, Maxi, si podés extender un poco más la pregunta. Yo entiendo por qué decís que es B lejos. Ah, parece una afirmación, dice Florencia. Flor. Ah, esto de acá. Claro, eso O es sea, lo que yo entiendo. esta igualdad. O vos dijiste, hiciste una pregunta y es... No, me expresé mal, quise decir que no es 0. ¿Por qué no es 0? No entiendo. Claro, vos preguntaste, ¿significa que esto no es que esto es 0? Y él dijo, no, porque te está aproximando. Entonces, Claro. Ya está. tu primer orden Claro. es 0, pero después Listo. supongo que iba por ahí. Claro. O sea, no es 0 el potencial. Perfecto. Porque yo hice trampa. Y en realidad lo que yo tengo que hacer cuando hago este tipo de aproximaciones es hacer un desarrollo de Taylor, que es lo que van a hacer en toda la carrera, ¿sí? En casi todas las materias siempre hay una parte donde tienen que hacer un desarrollo. Bueno, parten de la expresión del potencial conocida, y la idea es desarrollar el 1 sobre módulo de R menos R', donde R' es donde están ubicadas las cargas de esa distribución. Ese volumen es mi volumen de cargas, ¿sí? Entonces yo lo quiero aproximar con un desarrollo de Taylor en suma de potencias de 1 sobre R, ¿sí? La idea justamente es que estoy tan lejos que el vector R, que es el vector de cada carga con respecto al origen, es el vector mío con respecto al origen, lo dije al revés, es mucho mayor que el vector R', que es el vector de cada carga con respecto al origen. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si yo pongo un origen centrado en la distribución o cerca de la distribución, los R' son todos mucho más chicos que mi R, que yo estoy en Marte. ¿Sí?
Entonces, usando esto, es válido hacer este desarrollo, ¿sí? Y bueno, si hago el desarrollo que lo hizo Pablo en clase, me queda una cosa así, ¿está bien? Y ahora la idea es meter todo este factor en el potencial. Y van a ver en la clase de Pablo o en la bibliografía que van separando término por término, ¿sí? No es mi idea demostrarlo porque, bueno, ya lo hizo Pablo y está en los libros y esta es la práctica, ¿no? Pero lo bueno de esto es identificar que tengo términos donde uno va como 1 sobre R, el siguiente va como 1 sobre R al cuadrado, el siguiente va como 1 sobre R al cubo. Entonces lo que hice fue efectivamente desarrollar en suma de potencias de 1 sobre módulo de R. ¿Sí? R, ¿qué es R? R es la distancia a la que yo estoy. ¿Sí? No es R' de las cargas. ¿Sí? Eso está adentro de esta integral. Y la idea es, bueno, calculo esto, lo multiplico por 1 sobre R, más calculo esto, hago el producto escalar, lo multiplico sobre R cuadrado, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien esta parte, que es medio por ahí confusa. Esto es la definición de Q. Se ve que esta integral es la definición de Q. Es decir, tengo una distribución de carga en volumen y la integro en un volumen, ¿sí? Entonces, lo que me da es la carga total, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el primer término, que es el de primer orden, se conoce como monopolar. Que fíjense que es lo que yo había puesto acá, ¿sí? Entonces no estaba tan mal lo que yo hice, ¿está bien? Lo que pasa es que todavía no dije nada si la carga total es 0 o no. Por ahora no es 0, ¿está? El siguiente término es el dipolar. Y así es cuadrupolar, octupolar, ¿sí? El cuadrupolar ya incluye matrices porque hay un tensor metido en el medio. Y no vamos a hablar de eso en esta materia. En física teórica 1 van a ver cómo sale naturalmente todos los modos, perdón. Todos los momentos salen de forma natural cuando usan unas funciones que se llaman armónicos esféricos, que bueno, las van a ver en teórica 1 y teórica 2. Y capaz en física 4, depende del docente. Bien, entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es ver qué es esto, ¿sí? De acá. Yo ya vi que esto es el momento monopolar, y bueno, este es el dipolar porque va multiplicado por 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Entonces, todo esto, fíjense que es un vector, ¿sí? Uy, perdón. Fíjense que todo esto es un vector. ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando R' por una integral y el resultado me tiene que dar un vector. ¿Se ve eso? ¿Se ve que es un vector? O sea, esta ρ es un escalar, ¿sí? Es un escalar que depende de la posición. ¿Está? Pero R' es un vector. ¿Sí? Entonces toda esta integral es un vector. ¿Está? Por favor, párenme, interrúmpanme, desmutéense, no me molesta absoluto que me interrumpan, o sea, no.
Así yo voy viendo si me van siguiendo, si tienen dudas, o por ahí ya están hartos de cursar todo el día, qué sé yo. No, por ahora se entiende bien. O, No hay o por problema. si se me desconectó, ¿no? Porque me pasó de dar casi toda Te ha la pasado, tesis ¿no? Te ha pasado. conectado, y la tuve que dar 2 veces, así. Sí, el nervio de las directoras. De hablar. Sí. Andrea ya estaba preparando el hacha. Estaba colgada de las paredes. Bueno, Pero bueno, por suerte eh, no fue así. y bueno, entonces, la contribución al potencial es esta. ¿Por qué? Veámoslo en la expresión del potencial. Yo tengo este término, 1 sobre 4pi epsilon cuadrado por 1 sobre r cuadrado por r versor, ¿sí? ¿Qué es R versor? R versor es la dirección que es paralela a la distancia entre la distribución y donde estoy yo. ¿Se entiende? O sea, R versor es un vector que vive en la línea de la distancia. ¿Se entiende? Sería el punto que une a la Tierra y Marte en el ejemplo que diste. Excelente. Tal cual. Sí, sí, sí. De una. Bien. Entonces, bueno, fíjense que me quedó esto, ¿no? Porque yo tenía 1 sobre r cuadrado por 1 sobre 4pi epsilon 0, r versor, producto escalar, este punto es un producto escalar, por otro vector que yo definí como p, acá, ¿sí? Entonces directamente, bueno, como el producto escalar es conmutativo, lo escribo así, ¿sí? Aparte queda Patricio Rey, para los que les gustan los redondos. No sé si quedará alguno todavía. Malísimo el chiste, pero bueno. Y después, fíjense que esto lo suman directamente al B monopolar, ¿sí? Entonces, cuando quieren calcular B lejos, toman B monopolar, que es esto, más B dipolar, que es esto de acá, ¿sí? Lo único que tienen que calcular es el P, ¿sí? Y hacer este producto escalar, ¿sí? Bueno, el monopolo Q es un escalar que es un tensor de orden 0, el dipolo P es un vector que es un tensor de orden 1, el cuadrupolo es un tensor de orden 2 y así sucesivamente, ¿sí? Esto, bueno, es algo anecdótico que después lo van a ver más adelante en la carrera, ¿sí? En Meca creo que ven el tensor de inercia. Bueno, entonces, como dije, B lejos es la suma de las contribuciones al potencial de cada término. ¿Tá? Bueno, yo esto lo puse en negrita porque es algo que el cuatri pasado no lo vieron muy bien, que una cosa es hablar de los momentos y otra cosa es ver la contribución de esos momentos al potencial, ¿sí? Entonces, es importante destacar que los momentos n-polares, el momento que quieras, se calcula localmente, ¿sí? O sea, fíjense que acá P en ningún momento aparece R sin primar, ¿sí? O sea, esta distancia, R', es la distancia entre el origen y la carga, ¿sí? Y acá está R', donde es la densidad, cuánto vale la densidad en ese mismo punto, ¿sí? Entonces, P básicamente, ¿qué es? Es multiplicar cada carga por la distancia al origen y sumarlas. Y si estoy en el continuo, la suma es un integral, ¿sí? Entonces, esto es local. O sea, esto, yo esté en Marte o esté cerca de la Tierra, el P
es como que no depende de dónde yo esté, ¿sí? Sí depende de dónde yo ponga el origen de coordenadas. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, lo que se calcula desde lejos es la contribución de los momentos al potencial. ¿Por qué? Porque en la contribución de los momentos aparece el 1 sobre R y el 1 sobre R al cuadrado con el R versor. Y eso sí depende de dónde yo esté parado, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo discreto, donde todavía no hay que usar integrales. Entonces, o sea, yo no voy a hacer ni el A ni el B, voy a hacer un genérico, no les voy a poner valores, y ustedes después háganlo con valores, ¿sí? La idea es que yo tengo 3 cargas en un triángulo equilátero, ¿sí? En los vértices. Yo elijo colocarlas como muestra la figura, ¿sí? Digo, bueno, la carga 1 la voy a poner en el eje de coordenadas, y el triángulo lo voy a poner coplanar al plano ZI. Ahora, mi idea es, lo que me pide el ejercicio es calcular el potencial generado por esta distribución muy lejos de ella, quedándome hasta orden dipolar, ¿sí? Y bueno, el monopolar ya dijimos que es la carga total sobre R por la constante eléctrica, ¿sí? Entonces es Q1 más Q2 más Q3 dividido R, ¿está? ¿Se entiende bien esto? El monopolar siempre es la carga dividido R, ¿está? Con este coso de adelante. Y bueno, para el término dipolar, fíjense que acá es B mono, ¿no? Para el término dipolar, que va a ser el B dip, primero tengo que calcular el P, que me aparece adentro del B dip, ¿sí? Acá, ¿sí? Tengo que calcular el P primero, ¿está? Y después calculo el B dip. Entonces, como tengo una distribución de cargas discretas, la integral se convierte en una sumatoria, ¿sí? O sea, si yo estaba sumando en la integral cada carga por, perdón, cada pedacito de carga, que es la densidad evaluada en cada punto, por la distancia entre el origen y ese punto, es lo mismo en el discreto que sumar cada carga por la distancia del origen a ese punto, ¿sí? Entonces es R'I, QI, todo sumado en I, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y acá es una cuenta donde Q1 vale 0 porque la distancia es 0, porque por el sistema de referencia que yo elegí. La Q2 es la que va con el eje Y, así que es directamente D por el eje Y, y la otra es la que hay que usar Pitágoras, ¿sí? Después chequé bien esta cuenta. Y bueno, me dio esto, ¿sí? Y acá es donde viene la parte más jugosa. ¿Qué pasa? Yo tengo que meter este P, esto es un vector, fíjense que este vector está descompuesto en una parte en I y una parte en Z, ¿sí? Tengo que meter P en la contribución dipolar al potencial, ¿sí? Ahora bien, este versor R y esta R cuadrado, ¿qué eran? Ruido de mate. Hay que tirar una pregunta por el chat, que te la lea. Ah, dale.
Dice, si no sería la raíz cuadrada de d cuadrado más d sobre 2 al cuadrado. Claro, el d sobre 2 al cuadrado, creo que eso quiere decir. La raíz cuadrada de d sobre 2 al cuadrado. Claro, tenés d cuadrado y después tenés solo d sobre 2 restando. Tengo esta distancia que es d sobre 2 más d sobre 2 al cuadrado más d al cuadrado, es esta distancia al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Claro. Claro, pero pasás restando porque es Pitágoras, pero lo haces al revés. Porque querés... No, querés un cateto, no la hipotenusa. Ah, vos decís que me comí, claro, me comí el Te comiste cuadrado el cuadrado, me del parece, d sí. sobre 2, claro. Sí, sí, está bien. D sobre 2 acá es al cuadrado, ¿sí? Esto es al cuadrado y esto es al cuadrado, ¿está? Gracias por la aclaración. Bueno, perdón, a veces pasa. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Qué son este R versor y este R al cuadrado? Sería el vector R sobre el módulo de R al cubo. O sea, sobre... Claro, pero R, ¿qué representa? El módulo de R, si querés. sería la distancia entre los dos puntos. ¿Entre qué puntos? Entre donde estás calculando el potencial y lo que genera el campo. Perfecto, es la distancia entre el triángulo y donde estoy yo, ¿sí? Ahora, ¿entre qué parte del triángulo? Me da lo mismo, ¿sí? Porque yo estoy súper lejos, ¿sí? ¿Se Así como entiende? lo tomamos es en el origen, ¿no? Porque la distancia... O sea, entiendo que Sí, sea lo mismo porque estás re lejos, pero sí, 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 es... sí. Ok. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Como estoy muy lejos, me conviene usar coordenadas esféricas. ¿Por qué? Esa es Porque una considerás pregunta. que o sea, la distribución de las cargas sería como una carga puntual, que tiene simetría esférica. Claro, tal cual, ¿sí? Tal cual. O sea, si yo hago un cubo, va a haber lugares privilegiados del cubo que van a estar más cerca que otros, ¿sí? Por ejemplo, los vértices del cubo van a estar más lejos, las mitades de los lados va a estar más cerca. La esfera, toda la superficie de la esfera está a la misma distancia que la distribución, ¿sí? Bueno, y usamos esta convención, ¿sí? Que es la que van a usar en toda la materia, en todas las materias, que es phi es el ángulo que va de X hacia Y, digamos, crece hacia Y y da toda la vuelta, o sea, va de 0 a 2pi. Tita es el ángulo que arranca en Z y va hasta acá, digamos, o sea, hace un recorrido que vale pi. Cuando este R está alineado con el eje Y, tita vale pi sobre 2 y phi vale pi sobre 2. Cuando estoy en el eje Z, en el eje X, perdón, phi vale 0 y cuando estoy en el eje Z, tita vale 0. ¿Sí? Bien, entonces, ese R, el R versor, es el R que apunta desde la distribución hasta un lugar lejano y lo paso a coordenadas esféricas porque dijimos que es la forma más justa de medir, digamos, bueno, yo lo veo desde
tantos kilómetros, vos lo ves desde tantos kilómetros en otra dirección, pero la cantidad de kilómetros es la misma, ¿sí? Entonces, sí o sí tenemos que pasar a P a esféricas, ¿sí? Porque este R ya está en esféricas, ¿está bien? ¿Se ve que el R versor ya está en esféricas? Por ahí habían dicho que era el versor que apunta en la dirección entre la Tierra y Marte en el ejemplo que di antes. Se ve que eso es R de esféricas. Sí, sí, se ve. Bien. Entonces, la idea ahora es convertir a P en esféricas. O sea, tengo que convertir I y Z en esféricas, ¿sí? Y bueno, esto lo sacan de tablas y vale todo esto, seno de tita, seno de phi R más coseno de tita, seno de phi tita, más coseno de phi phi, y Z vale coseno de tita R menos seno de tita phi, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer, recordemos, este producto escalar, ¿sí? Recuerden que cuando yo tengo una terna ortogonal, o sea, la terna R tita phi es ortogonal, ¿sí? Como se puede ver claramente acá en esta figura. Estos tres vectores son R tita phi y forman una terna ortogonal. No solo ortogonal, sino ortonormal, ¿sí? ¿Está bien? O sea, tiene la misma norma, ¿sí? Entonces, solo sobreviven las componentes R. ¿Por qué? Porque como son ortogonales entre sí, si yo multiplico acá arriba phi por R o tita por R, me da 0, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Solo me voy a quedar con esta parte que tiene R para I y con esta parte que tiene R para Z, ¿sí? Entonces hago el producto escalar y me queda, bueno, hagan la cuenta y, perdón, acá no es hacer la cuenta, es reemplazar directamente. Y me queda R por R, que es 1, ¿sí? R versor por R versor es 1, ¿está? Y ya está, ya calculé el momento dipolar, acá el único error es que este D sobre 2 va al cuadrado, ¿está bien? Y fíjense cómo quedaron las dependencias, ¿no? Dice, tiene sentido que me haya quedado una dependencia en phi, porque no es lo mismo mirar el triángulo de frente que de costado. Si yo veo cómo puse el triángulo, ¿sí? Supónganse que yo estoy acá, coplanarmente, ¿yo qué es lo que veo? Veo al triángulo de canto. Directamente ni siquiera veo que es un triángulo, veo como una línea diagonal que se va para adentro, ¿no? Pero en cambio, si yo estoy parado acá, en X, veo que es un triángulo, ¿sí? Aunque esté a la misma distancia, no importa. ¿Está bien? Entonces, esta dependencia en seno de phi tiene todo el sentido. ¿Está? Y bueno, ni hablar de la dependencia de tita porque claramente acá, si estoy en tita 0, voy a ver distinto que si me vengo para acá donde estoy en tita pi sobre 2. ¿Sí? Voy a ver dos cosas completamente distintas. ¿Está bien? Ahora, no confundir. Eso no tiene nada que ver con lo que explicó Pablo de qué pasa cuando el momento monopolar es 0. Eso lo vamos a ver ahora.
Ahora, si ustedes toman los valores que les pide el ejercicio, hay un momento que les dice, bueno, poneme que tal carga valga tal cosa y tal otra, tal otra. Entonces, en el segundo caso, el término polar es 0, ¿sí? El monopolar, y solo te sobrevive el dipolar. Entonces, ahí yo les propongo, para ese caso, que creo que es el B, a ver, idem, reemplazando la carga, menos 3Q por menos, hagan toda la cuenta ustedes, toda la que sé yo, verifiquen, corrijan esto va al cuadrado, perdón. Y hagan y verifiquen que el término monopolar, o sea, la sumatoria, esto les va a dar 0, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando pasa eso, cuando el término monopolar es 0, el término dipolar es independiente del origen de coordenadas. Entonces, lo que yo les propongo es, calculen, como lo hice yo, así, para el caso de 0, para el caso monopolar 0, digamos, les va a dar lo mismo que a mí, el término dipolar. Y después prueben poner el origen de coordenada donde se les ocurra. Y en ese caso les tendría que dar igual, ¿sí? Obviamente asignándole los valores Q2 y Q3 que corresponden a la carga total igual a 0. ¿Se entiende? Hola. Sí se entiende, pero me está haciendo un poco de ruido que para ciertos valores de phi o de tita el potencial puede ser 0. O sea, se anula todo. O no sé si lo estoy entendiendo mal. A ver, ¿para qué valores sería? Supongamos que phi sea 0 y que tita es pi sobre 2. Ahí se Que anularían phi, los dos términos. que phi sea 0 Que el y phi que sea 0 tita y que sea pi pi sobre sobre 2. 2. Claro. Pi sea 0 y tita pi sobre 2. O sea, estarías phi sea 0, estarías en el eje X, suponete, y tita pi sobre 2. O sea, estarías justo acá, ¿no? Ponele. Sí. Sí, yo no veo por qué no sé. Pero ahí el potencial se haría 0. Y viendo la cuenta, yo diría que sí. Salvo que no le estemos dando bola a algo. Fíjate que el producto escalar está bien hecho porque solo me quedo con la parte en R, me queda esto, y me quedo con la parte en R en Z, que es coseno también. Sí, no sé, me parece medio raro por eso. Pero O sea, después vos decís repaso que y seguro. no puede, que no podría darte 0. Claro, me parece raro que estando cerca, tan cerca el potencial de 0. No, es que no estás cerca. Estás súper lejos. Claro, pero o sea, si phi fuese 0 y tita fuese pi sobre 2, no importa la distancia que estás, te daría 0 el potencial.
No, no, no. Porque si no, no vale esta aproximación. ¿Dónde está? Ahí tenés que pasar a un término cuadrupolar. No vale esta aproximación, ¿sí? Ok, ok. ¿Está bien? Y claro, como dice Facu, cuadrupolo. Lo que pasa es que, bueno, como no lo vimos... O sea, el campo de un dipolo tiene el problema de que tiene región, perdón, el Y no lo potencial de un vamos a dipolo ver. tiene regiones donde se anula. Se me escucha, ¿no? Así que... Fíjate que eso que dijiste, tené cuidado porque para poder hacer este tipo de desarrollo siempre tenés que estar muy lejos, ¿sí? O sea, no es que depende de la distancia que estés, siempre te va a dar 0. Porque todo esto no vale para R cercanos a la distribución. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora quedó más claro. Buenísimo. Bien. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo una distribución continua? El ejercicio propone hacer de vuelta el 5 y 6 estando muy lejos. Yo voy a mostrar, creo que es el 5, es el del hilo. El hilo finito. Tiene longitud L y densidad de carga lineal lambda. Lo pongo en el eje Z y bueno, arranco. Término monopolar. Es lambda por L sobre R, ¿sí? La carga es la densidad de carga lineal por la longitud, ¿sí? Ahora, antes de calcular el término dipolar, tengo que calcular el momento dipolar, o sea, el vector. Entonces, planteo la definición, que es R' por la densidad integrado, todo integrado, ¿sí? Entonces, R' es Z' por Z, que es un vector fijo, ¿sí? Z' son todas estas distancias, Z'1, Z'2, Z'3, etcétera, hasta llegar a L, ¿sí? Entonces integro toda la Z', como esto es un vector, la dirección es Z versor para arriba, ¿sí? Porque yo me planteé en 0. ¿Está bien? Lambda es una constante, y lo único que tengo que integrar es Z' al cuadrado, ¿no? Acá hay un error de integración, puede ser. Ah, no, está bien, Z'. Esto es un dz'. Está bien. Este es el diferencial. Entonces lo único que tengo que integrar es Z', ¿sí? Y me queda lambda al cuadrado sobre 2 por Z versor, ¿sí? Entonces se ve como siempre, el P tiene carácter vectorial, es un vector. Es una cosa multiplicada por un versor, ¿sí? ¿Está bien? Bien, entonces, como hice en el caso anterior, paso a coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque yo estoy lejos, y cuando yo estoy lejos, la forma de no privilegiar ninguna posición es usar esféricas, ¿sí? Todos los puntos en la superficie de la esfera están equidistantes a la distribución de carga, ¿sí? Entonces, como solo tengo Z, hago lo mismo de antes. Fíjense que cuando haga el producto escalar, vuelvo arriba, por si no se acuerdan la expresión, es esta. P, producto escalar, R versor de esféricas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la componente phi versor? Esta
cuando haga producto escalar por R reversor es 0. Entonces solo me queda el coseno de tita igual que antes, ¿sí? Para la parte z. Como esto solo tiene z, entonces planteo todo esto y le pongo el 1 sobre r cuadrado que viene del b dipolar. Y r por r reversor, 1. Y me quedó una dependencia con el coseno de tita. Fíjense que la dependencia en phi no aparece, ¿sí? Porque el hilo se ve igual desde cualquier phi. Esto es una simetría de revolución. O sea, yo esté en el phi que esté, ponele, yo estoy acá y veo un hilo. Yo estoy acá y veo un hilo, ¿sí? ¿Se ve? Que de cualquier phi veo un hilo. Ahora, desde cualquier tita no veo un hilo, ¿sí? Fíjense, o sea, veo un hilo pero distinto. Perdón, estoy remango con el teclado. ¿Dónde estaba? Coseno de tita, ¿sí? Entonces, depende el tita donde yo voy a estar, voy a ver una cosa distinta. Cuando estoy en tita igual a 0, o sea, acá, veo directamente el P en su máximo valor, ¿sí? ¿Se ve? Ahora, cuando me voy a pi sobre 2, chao, no vi más nada. 0, igual que antes, ¿sí? Orden cuadrupolar. ¿Se entiende? Entonces, otra cosa. Si yo ponía el hilo en el eje X o en el Y, me iba a aparecer la dependencia en phi. ¿Se dan cuenta de eso, no? Porque fíjense, de hecho, lo dice la matemática. Y vale esto, ¿sí? Me iba a aparecer acá una dependencia en phi. ¿Está bien? Perdón, no ahí, sino acá. Me iba a aparecer acá. Cuando multiplicaba el R por el R, me iba de vuelta a aparecer la dependencia en phi. Lo mismo en X, que X es como igual, solo que uno de los dos es coseno, no me acuerdo cuál. Creo que este es coseno. Phi. ¿Está? Entonces, ahí surge la pregunta. Bueno, dice, recordemos que P cambia según cómo coloquemos la distribución respecto al origen, si la carga total es distinta de 0, como en este caso, ¿sí? Pero dice, ¿esto quiere decir que el eje Z es una dirección privilegiada? Y la respuesta es que sí, porque en coordenadas esféricas, phi es coplanar a los planos de Z constante. Fíjense que a Z le damos como un carácter especial, ¿no? ¿Dónde está la esfera? ¿Se ve? Voy a usar el mouse mejor. Se ve que el ángulo θ está fuertemente relacionado con Z. O sea, si yo me paro en el eje Z, θ vale 0, pero phi puede valer cualquier cosa. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien, entonces, en esféricas, Z es una dirección privilegiada, pero por la convención utilizada, ¿sí? Yo podría haberme hecho una convención donde una combinación lineal de X e Y es
el eje donde tita empieza a valer 0, y bueno, es un quilombo, pero lo podría haber hecho, ¿sí? O sea, no me conviene. ¿Está bien? Bien. Y el ejercicio 15 está bueno porque es como más, se puede ver un poco más la física de todo esto. Dice, dos discos paralelos y coaxiales, los dos de radio R, separados por una distancia D, están cargados con densidades sigma y menos sigma, ¿sí? O sea, tengo como dos discos con carga opuesta, ¿sí? Dice, dibuje cualitativamente las líneas de todo el espacio, ¿sí? Ahora, la pregunta es, dice, las líneas deben ser cerradas. Esto es una cosa que digo yo. Yo afirmo que las líneas deben ser cerradas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir cerradas primero? ¿Qué quiere ¿Que decir que una empiece y termine en línea el mismo lugar? O sea, que empiece y que de donde termine? salga termine. No sé si te referís a eso. No necesariamente, Ok, pero que está bien la palabra que termine, claro, ok. ¿sí? Que salga de un lugar y que termine en otro. ¿Está? O sea, imagínense el campo de una esfera o de una carga puntual. ¿Dónde terminan las líneas de campo? En el infinito. En el infinito, o sea que no terminan. ¿Sí? ¿Está bien? No me voy a poner a discutir matemáticamente si se cierran en el infinito o no, porque me parece que igual no, así que tampoco. Pero ¿por qué tienen que ser cerradas las líneas? Porque es un dipolo. Está Ah, bien. más o menos. Sí, sí, es un dipolo porque, a ver, es un dipolo porque tengo dos distribuciones iguales, dos geometrías iguales con carga igual y opuesta. Es Claro. casi un dipolo perfecto, que son dos cargas puntuales. Pero ¿dónde está la justificación de que las líneas tienen que ser cerradas? ¿Cuánto vale la carga total? 0. 0. Excelente. ¿Y qué pasa si le hago una superficie de Gauss que yo quiera a la cosa, al coso este? ¿Cuánto vale el flujo? 0. 0. Bueno, como la carga en el centro es 0, toda línea que salga al disco positivo debe entrar al disco negativo. Esto es porque la carga total de la configuración es 0. Si tomo cualquier superficie cerrada de Gauss, cualquier superficie, alrededor de la configuración, al ser la carga encerrada 0, el flujo sobre la superficie debe ser 0. Para eso toda línea saliente debe volver a entrar para compensar el flujo. Y la única forma es que todas sean cerradas. Y acá yo hice un dibujo. Yo hago todos los dibujos en Paint, chicos. Perdón si les molesta, pero bueno. Es donde me siento más cómodo. Fíjense que las líneas de los discos, mientras más estoy en el centro, como que van derechitos, ¿sí? Y a medida que me voy abriendo, se van curvando. Y se van curvando, y se van curvando, y se van curvando. Yo, de hecho, podría haber dibujado más líneas, ¿sí? Puedo dibujar infinitas líneas.
Pero la clave está acá, por ejemplo. Este producto escalar es un diferencial de flujo, ¿sí? ¿Se ve? E por ds es un diferencial de flujo, ¿sí? Si yo lo integro me da el flujo. ¿Se ve? Y acá el flujo es negativo, ¿por qué? Porque apuntan para el otro lado, casi, ¿sí? Y acá el flujo es positivo, porque casi apuntan para el mismo lado. Entonces, las líneas en que salen me dan flujo positivo, las que entran me dan negativo. Esto no necesariamente tiene que significar que justo acá me dé el mismo valor que acá, pero negativo. Pero cuando haga la integral tiene que haber una compensación sí o sí, porque si no se rompe el teorema de Gauss, ¿sí? Que me dice que el flujo total a través de toda la superficie celeste tiene que ser cero porque la carga neta encerrada es cero. Esto vale menos sigma, esto vale sigma, si la sumo me da cero. ¿Está bien? Sí, perfecto. Yo tengo una Bien. pregunta medio fuera de tema, capaz estoy diciendo Sí, boludeces, pero este dibujito se me hace parecido al del campo magnético de la Tierra, no sé si tiene algo que ver o qué. sí, excelente, sí, perfecto. Bueno, te estás adelantando un poco, Ok. pero sí, sí. Pero eso es porque el campo magnético tiene una naturaleza que no sé si decirlo, Decilo, porque decilo, es vamos. alto spoiler. ¿Cómo? No importa, decilo. Lo digo, el campo Pero- magnético es dipolar. ¿Sí? Exacto. Ah, Su mira. naturaleza es que es dipolar. De hecho, vos agarrás el Sol y el Sol tiene una propiedad que se llama viento solar, que es algo que está en todo el espacio, y las líneas de viento solar, por una cosa que se llama congelamiento magnético, tienen como una trayectoria fija. Ahora, todas esas líneas, como el campo magnético es dipolar, tienen que volver al Sol. Entonces vos ponele, capaz estás, de hecho esto me lo dijo el profesor de la materia que estoy cursando, ponele estás en Saturno, y el ángulo de la línea del viento solar de 87 grados, o sea, casi 90. Entonces, salís de Saturno y la línea de viento solar no es que te está apuntando de frente, te está pasando casi así, digamos. ¿Por qué? Porque se va a cerrar, ¿se entiende? Entonces vos cuando estás en el espacio, por ahí tenés líneas de viento solar que no vienen del Sol, sino que vienen de atrás. Porque lo que están haciendo es volver al Sol. ¿Se entiende? Así está muy bien lo que dijiste. Pero eso tiene que ver con el campo magnético y la naturaleza bipolar del campo magnético. ¿Sí? Sí, ya vamos a hablar un montón del tema. Sí. Pero está buenísimo que hayas notado eso y quédatelo para la clase que se vea eso. Bien. Entonces, cálculo, esto hay que hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces, primero defino el origen de coordenadas. Como la carga total es 0, P me va a dar lo mismo independientemente del origen elegido. ¿Sí? Esto es algo que remarcó Pablo mucho hoy en la teórica. Yo voy a elegir un sistema donde el disco de abajo está apoyado en el plano XY, o sea, altura z igual a 0. ¿Sí? Y el origen de coordenadas es el centro del disco. ¿Tá? El disco superior, que es el cargado negativo, está ubicado paralelo a una altura d. ¿Sí? Ambos discos tienen radio r. Entonces la expresión para P es esta. Puedo aplicar superposición, ¿sí? Bueno, acá puse algo importante que es, hay que entender que la integral no va a tener la misma dimensión que la carga, recuerden. Porque vos no estás sumando diferenciales de carga, vos estás sumando productos de posiciones por diferenciales de carga, ¿sí?
Entonces, ¿qué hago superposición? ¿Qué quiere decir? Que calculo el P del disco inferior más el P del disco superior, ¿sí? Entonces voy a usar coordenadas cilíndricas, ¿sí? Es lo que más me conviene. Bueno, fíjense, acá voy a hacer un abuso de notación. Yo estuve usando todo el tiempo R versor para esféricas. Acá lo voy a usar en cilíndricas. En muchos lugares van a ver que se usa la letra ρ, pero a mí no me gusta porque se confunde con la carga. Prefiero usar R, ¿sí? Entonces, R es R versor por R' versor más Z' por Z versor. Z es un vector fijo, ¿sí? R versor no. ¿Está? Y bueno, esto me da para el disco de abajo solamente la parte en R. ¿Por qué? Porque Z' vale 0 para todo punto del disco, ¿sí? Recuerden que el disco está apoyado en Z igual a 0. Bien, acá es importante, no lo confundan con esféricos, ¿sí? Entonces, el P inferior, si desarrollo esta integral, el diferencial de volumen es dr por dφ con el jacobiano, ¿sí? Que es R', todo primado, y este R viene, o sea, R' vector era esto de acá arriba, ¿sí? Y bueno, lo multiplico por el sigma, que sería mi ρ, ¿sí? Y todo esto de acá es el diferencial de volumen, ¿sí? Y este R es el jacobiano, R'. Entonces, el problema acá es que tengo un versor móvil y lo podría cambiar a versores fijos, ¿sí? Entonces yo sé que R' es coseno de φ' por X, versor, más seno de φ' por Y versor, donde X e Y sí son versores fijos como Z, ¿sí? Entonces, cuando hago la integral, integrando en R, me queda R cubo sobre 3 y me falta integrar la parte en φ, ¿sí? Fíjense que cada una de estas integrales me da 0, ¿sí? Integrar un coseno o un seno entre 0 y 2π da 0, ¿sí? ¿Está bien? Es por la forma de las funciones, si se acuerdan. ¿Está bien? Entonces, el P del disco inferior es 0. Ahora, tiene sentido físico. ¿Por qué? Porque el P, ¿qué hace? Me multiplica la distancia entre el origen de coordenadas y la carga. Si yo separo el disco en dos mitades, voy a tener medio disco cargado. Y si si calculo la otra mitad, voy a tener el mismo disco cargado, pero con las distancias al revés. Lo que me va a clavar un signo menos en todo ese término y se me va a cancelar. ¿Se entiende? La simetría que tiene el disco alrededor del eje Z hace que todas las componentes radiales se cancelen, ¿sí? Para un disco completo. Bueno, hago la misma cuenta para el disco superior, ¿sí? El disco superior, la única diferencia que tiene es que no se me anula la parte en Z, ¿sí? Es D por Z, Z' vale D para todos los puntos del disco, ¿sí? Y bueno, y la carga, obviamente, hay que ponerle un menos. ¿Está? Bueno, la parte radial, todo esto
que van a ver es idéntico a la de arriba, salvo por este menos, y me da 0. ¿Sí? Lo que cambia es la parte en Z. ¿Sí? ¿Está bien? Hagan la cuenta ustedes y convénzanse que da esto. ¿Sí? Estos dos se cancelan. Y me queda que el P es menos pi sigma de R cuadrado Z versor. ¿Está? Bien. Entonces, el análisis del resultado. Es consistente que la parte radial de los discos de 0 es lo mismo que dije antes, si divido el disco por la mitad nos queda una distribución distinta de 0 que se cancela con la otra mitad. ¿Sí? Y en cuanto a la parte de Z, el resultado tiene todo el sentido, el momento dipolar apunta en Z negativo. Igual que todos los mini P de las cargas negativas del disco. ¿Sí? Todos apuntan hacia sus contrapartes. Como dijo alguien por ahí, es como una especie de dipolo. ¿Sí? Desde lejos es un dipolo perfecto, porque yo lo que veo es como si tuviese 2 puntos en vez de 2 discos. ¿Sí? Bueno, si eligen otro sistema de coordenadas tendrían que llegar a lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carga total es 0. ¿Sí? Y bueno, falta calcular la contribución del potencial. Me había dado en Z, entonces Z tomo solo la parte radial, porque la parte de phi me va a dar 0. Hago la cuenta y me queda esto. ¿Sí? Y que todo esto me tendría que dar igual sin depender del sistema de coordenadas. ¿Está? ¿Se entendió? Hice así, pasé las cuentas medio rápido, porque bueno, son integrales de integrar, qué sé yo, cosas al cuadrado, cosas lineales. ¿Sí? Además mejor así lo hacen ustedes y ya practican hacer integrales de cualquier forma. ¿Sí? Y bueno, si hay consultas, manden mail, como siempre. Y bueno, el ejercicio después tiene una cosa medio rara que es distribución de momento dipolar, que dice, podemos construir una distribución superficial de momento dipolar, haciendo tender D a 0 y sigma a infinito, de tal forma que sigma por D es PS. ¿Sí? Repetí el punto anterior para este caso límite. Entonces lo que me está diciendo es, hace de cuenta que existe una carga nueva que en vez de expresarse en Coulomb, se expresa en unidades de momento dipolar. ¿Sí? Fíjense que acá esto me da carga sobre superficie. Claro, me queda carga dividido distancia, que si yo lo integro me da carga. ¿Se entiende? O sea, esa es la idea. Y para verlo físicamente es como una especie de sándwich de pan circular, donde los panes son los 2 discos y no tiene relleno, ¿no? No tiene espesor y tiene carga total 0. ¿Sí?
Entonces, con lo que dije antes, la frase de distribución superficial de momento dipolar me sugiere que la integre en superficie, ¿sí? Porque si yo integro esto en superficie, recupero las unidades de momento dipolar que es carga por distancia. ¿Se ve? Y en realidad, esa integral me va a dar un escalar. P es un vector, no es un escalar. Entonces lo que me va a dar es el módulo del P, ¿sí? Que lo voy a llamar P a secas. ¿Tá? Entonces P es integrar ese sándwich de tapas, integro la distribución de momento dipolar en toda la superficie. ¿Sí? Y bueno, esta integral la saben hacer, y me queda pi por sigma por d r cuadrado. Que si se fijan, es lo mismo que acá. ¿Sí? Pi por sigma por d por r cuadrado. Ahora, ¿de dónde sale este menos? Y bueno, como les dije antes, esta integral es un escalar. Si yo le asigno carácter vectorial, la tengo que multiplicar por menos z versor. ¿Por qué? Porque apunta para abajo. ¿Sí? Entonces me da lo mismo. ¿Sí? O sea, P es el módulo del vector que obtuve antes. Si quiero meterlo en la expresión de potencial lejos, tengo que darle carácter vectorial y agregarle el menos z versor. ¿Se entendió esto? La clave está en las unidades, ¿sí? Yo la primera vez que vi este ejercicio, traté de encararlo por las unidades. Yo dije, distribución superficial. Ok, distribución superficial es algo que si lo integro en superficie, me da la magnitud que está distribuida. ¿Sí? O sea, me da momento dipolar. O sea que si yo integro esto en superficie, me tiene que dar en unidades de momento dipolar. ¿Sí? Sigma es Coulomb sobre metro cuadrado y D es metro. Esto es Coulomb sobre metro. Si lo integro en superficie, que es metro cuadrado, me queda Coulomb por metro, que es la unidad de P. Entonces está bien ese razonamiento a través de las unidades. ¿Se entiende? Yo entiendo que es confusa este último ítem. Pero si se entiende la mecánica de las unidades, de cómo tienen que dar, con eso yo ya me quedo satisfecho. Hola. ¿Preguntas? Sí, se escucha, Pablo, queda tranquilo. Me parece que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? A ver si acá hay un comentario. Esta última parte la tengo que digerir. Bueno. Sí, la última parte es, si La de querés, densidad de dipolos, ¿eso es? si querés, podés, no sé, decirme cuál es la parte que más te cuesta digerir y te puedo ayudar desde ahí, y de ahí tratar de que lo digieras. O sea, la idea es que
vos ya sabés, porque lo calculaste antes, que la carga neta es 0. Y vos sabés, porque lo calculaste antes, que el momento dipolar P no es 0. Y si vos te vas muy lejos, de tal forma que veas todavía que son discos, pero que los veas muy juntos, o sea, digamos que el R del disco, es lo suficiente más grande que la distancia entre ellos, como para que vos estando lejos todavía los veas como discos, pero uno arriba del otro, porque D es más chico que R. ¿Se entiende eso? Esa idea. Entonces vos ya sabés que tenés dos discos juntos cuyo dipolo, con momento dipolar, no es nulo. Entonces vos podrías decir, bueno, este sándwich de solo panes tiene una distribución de momento dipolar, que si yo la integro en superficie, me debería dar el valor del módulo del vector P. No sé si sirve esa explicación. Bueno. Bueno. Bueno, dejo de grabar entonces y pasamos a las consultas.